estamos volviendo, ¿sí? A ver, yo soy Lourdes Rojas, conmigo, como muy bien comentaba uno de ustedes, ¿sí? Vamos a llevar el curso de literatura, ¿de acuerdo? Vamos a ver durante estas 20 semanas el curso de literatura que es bastante básico, ¿no? De alguna forma para, digamos, su examen de admisión. Se les pide cosas bastante generales, bastante básicas, ¿no? Así que eso es lo que, Recording in progress. ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver durante estas 20 semanas, ¿de acuerdo? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto, Denis. Miren, yo me atrevo a decir que ustedes escuchando clases, tomando apuntes, evidentemente, que es lo que se hace cuando se escucha clases, ¿verdad? Tomando apuntes y respondiendo las 10 preguntas semanales que tenemos en nuestro material, con eso va a ser suficiente para que puedan responder las preguntas de sus exámenes. ¿Sí? O sea, eso va a ser suficiente, chicos. ¿Ya? Por ende, les pido pues que tengan a bien eso, ¿no? Buscar la forma en la cual se puedan concentrar, puedan tomar sus apuntes, responder sus 10 preguntas. Esa va a ser la forma en la que vamos a trabajar, ¿sí? Durante las 20 semanas vamos a, excepto hoy día, ¿no? Porque estamos empezando, vamos a empezar siempre, sucesivamente, revisando las 10 preguntas de la semana anterior. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a dar a ustedes una semana para que puedan, digamos, responder sus 20 preguntitas. ¿De acuerdo? En la primera PC, me parece que sí, en la primera PC y en la tercera es que viene. ¿De acuerdo? Sí, sobre todo en la tercera me parece que es de pronto que viene un poquito más de preguntitas. ¿De acuerdo? Entonces, sí, siempre, chicos, durante los últimos ciclos, ¿ya? Es importante que ustedes puedan tomar apuntes, responder sus 10 preguntas semanales, chicos. O sea, yo les digo que si ustedes hacen eso, no solamente les va a ayudar para el curso de literatura, en general, ¿no? Ustedes van a comenzar a realizar como una suerte de disciplina en su cabecita y un proceso cognitivo que les va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Les va a ayudar muchísimo a que puedan avanzar, ¿ya? Miren, como les decía, yo soy Lourdes Rojas, estudié tanto el pregrado como el posgrado en San Marcos, en literatura, así que evidentemente digamos que mi especialidad es esta, ¿sí? ¿De acuerdo? El día de hoy tenemos un tema bastante básico, ¿no? ¿De acuerdo? En torno a los géneros y las figuras literarias, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, el día de hoy, no sé si se enteraron, hoy día se nos ha compartido una noticia, falleció uno de los escritores también más importantes, que es Alfredo Bryce Echenique. No sé si han escuchado la noticia, han estado en clases, ¿no? Probablemente no han escuchado la noticia, no la han podido ver, no lo sé, pero bueno, ya se confirmó exacto, el de Un Mundo para Julius, ¿de acuerdo? Sí. Em, el, ajá, sí, no se habían enterado. Sí, tenía 80 y picos de años, me parece. em, y bueno, ¿no? Ya, bueno, partió, ¿no? A mejor vida, se dice, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Ya era una persona bastante mayor, pero igual siempre es importante, ¿no? Poder de pronto recordar, ¿no? Ahora justo veía en la televisión que compartían la noticia y habían otras personas que estaban ahí
y que, bueno, era evidente pues que no tenían la más mínima idea de quién era, ¿no? Entonces, es importante siempre, chicos, que tengamos un poquito de cultura general, ¿no? ¿De acuerdo? 87, ¿sí, Josué? Perfecto. Sí, pues, ¿no? El año pasado, ¿no? El año pasado creo que fue lo de Vargas Llosa, ¿no? Miguel, ¿o fue este año que se fue Vargas Llosa? El año pasado me parece. Tantas veces Pedro, ¿no? Hay un texto también de Vargas Llosa, ¿no? El año pasado fue, ¿verdad, Miguel? Lo de Varguitas, ¿sí? Entonces sí, pues, ¿no? Se empiezan a ir. Bryce Echenique forma parte de lo que se llama el post-boom, ¿sí? Y Vargas Llosa, evidentemente, pues se hace mundialmente conocido por formar parte del boom latinoamericano, ¿no? Ok, Denis, ¿no? Denis recuerda, dice que fue el año pasado porque fue el mismo día que hubo un partido de la U versus Melgar. Bueno, chicos, yo de fútbol, la verdad es que sí, no, no, al menos de fútbol peruano, poco, poco. Van a disculpar, ¿no? Me van a disculpar, pero definitivamente no recuerdo nada, ¿no? No, ni Alianza, ni U, ni Melgar, nada, chicos, la verdad. Me van a disculpar, yo sé que ustedes y el Perú es súper futbolero, pero para mí el fútbol peruano es completamente decrépito, ¿no? Así que, y es más, cada vez que escucho algo de fútbol, lo único que escucho es todo lo peor que puede ocurrir, ¿no? Y no, no, en lo absoluto, ¿sí? Me genera cierto rechazo incluso, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿no? Bueno, es que justo me hablan, pues, chicos de fútbol que quieren que le... O sea, de verdad, es un tema que, no, 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 lo rechazo bastante, ¿no? Ojo, no es que el fútbol no me guste, ¿ah? El fútbol me parece pues genial, ¿no? Pero si tú comparas pues un partido de fútbol de las ligas europeas con las ligas peruanas, o comparas un jugador de fútbol europeo muchas veces, no en todos los casos, por supuesto, con un jugador de fútbol peruano, entonces es como que hay una distancia muy, pero muy grande, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Sí, volviendo pues a temas un poco más literarios, ¿de acuerdo? Eh, Les decía, ¿no? Entonces, por ahí me preguntaban, ¿no? Como te comentaba, Bryce forma parte de lo que se llama el post-boom mundialmente, ¿no? Digamos, la generación de 1960 es la del boom latinoamericano, donde ahí sobre todo se sitúa Vargas Llosa, y Bryce está como que un poquito después, una década después, en 1970, lo que se llama el post-boom latinoamericano, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de literatura, ¿les parece? A mí me gustaría, si bien es cierto, el día de hoy tenemos que hablar de estos temas que estamos viendo ahorita. ¿Sí se ve, chicos, la diapositiva que estoy compartiendo? ¿Sí me ayudan Sí, a ver? Ya, sí, Miss. buenísimo, perfecto. Entonces, acá vamos a hablar hoy día de géneros y de figuras literarias, ¿de acuerdo? Sin embargo, a mí me gustaría que podamos tener una noción un poquitito más clara del concepto de literatura, que yo sé que todos lo tenemos, ¿no? Yo sé que de alguna forma, ¿de acuerdo? Eh, yo sé que de alguna forma todos tenemos como que una idea o una noción de lo que significa la literatura, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría como que podamos aterrizar estos conceptos en, o relacionándolos en todo caso, en, sobre todo en estos conceptos que voy a colocar acá, ¿de acuerdo? O estas ideas en todo caso. La primera idea es esta, el contexto, eh, ficción, ¿de acuerdo? Y estética. Por ahí podríamos incluir, ¿de acuerdo? Por ahí podríamos incluir la, la verosimilitud y varias otras ideas por ahí
como que de pronto transmitir emociones, ¿no? Pero vamos sobre todo a quedarnos con estas tres ideas que estoy colocando acá: contexto, ficción y estética. Estas tres ideas nos van a ayudar a tener un poquito más clara la idea de lo que va a ser propiamente la literatura. ¿De acuerdo? Sí, de lo que va a ser propiamente la literatura. ¿Por qué? Primero, hay que recordar lo siguiente, chicos. No todo libro, no todo texto, ¿de acuerdo? No todo lo escrito va a ser literatura, ¿verdad? No todo. Entonces tenemos que ver ciertas características o ciertas particularidades que debe tener una obra para que sea literatura, ¿de acuerdo? El primero, vamos a trabajar con esta idea del contexto, ¿sí? Miren, creo que sí, todos tenemos una idea, una noción de lo que es el contexto, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, el contexto definitivamente cambia, ¿verdad? Pregunta, chicos, ¿sería lo mismo? Claro, por ejemplo, ¿no? Perfecto lo que nos dice César, ¿no? Por ejemplo, sería, digamos, si en vez de estar 2026 estuviésemos en 1356, chicos, imaginemos que ahorita no estamos en el 2026, sino que estamos en 1356. Pregunta, ¿sería distinto o no sería distinta nuestro contexto? ¿Mm? Obviamente, ¿no? Completamente distinta. La Edad Media va a ser muy distinta. Ojo, más allá de pronto de tan solo pensar que ni siquiera estaríamos comunicándonos a través de una computadora, ¿cierto? Sino que de pronto si vamos un poquitito más allá, ¿verdad? Si vamos un poquitito más allá, incluso nuestra forma, ¿verdad? Nuestra forma de pensar sería completamente distinta. Recordemos, como bien decía uno de ustedes, en la etapa medieval todo gira alrededor de los conceptos cristianos. Entonces, muchos, ¿de acuerdo? Ni siquiera tendríamos acceso a estar ahorita compartiendo un aula de clase, ¿no? Empezando por ahí, ¿verdad, Gabriel? Claro, ¿no? La educación era completamente restringida, ¿cierto? Ah, claro, hablamos de un concepto de teocentrismo. Entonces, por supuesto que el contexto va a señalar o va a influenciar muchísimo en el concepto de literatura. La literatura medieval, la literatura barroca, la literatura romántica, la literatura contemporánea son distintas. ¿Por qué? Porque el contexto cambia. Entonces, ¿es importante tomar en cuenta el contexto para hablar de literatura? Sí, eso es muy importante, ¿de acuerdo? Eso va a ser muy importante. Ahora, ¿eso significa entonces que la literatura va a copiar la realidad? No, falso, ¿de acuerdo? La literatura siempre va a ser ficción, siempre va a ser ficción, ¿de acuerdo? Así la obra diga, está basada en hechos reales, falso. Acá nos ponemos un poquito filosóficos. La realidad, chicos, ¿existe? ¿Mm? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Que yo señale, que yo describa la realidad ahorita, va a ser distinta de pronto a la realidad que tiene Carmen, a la realidad que tiene Juan Diego, ¿de acuerdo? A la realidad que de pronto va a tener Abigail, ¿sí? Entonces, la realidad, o sea, propiamente la realidad, ¿sí? No va a existir. Exacto, todo va a depender de la perspectiva. Hay cierto grado de subjetividad. Claro, nos ponemos filosóficos ahí y sabemos que de pronto pues la realidad es relativa. Entonces, desde el momento en el cual un autor empieza a percibir, describir, narrar una obra, ¿de acuerdo? Ya empieza a ficcionar. Entonces, toda obra literaria va a ser ficción, ¿de acuerdo? Toda obra literaria va a ser ficción. Si bien es cierto, la literatura refracta el contexto, pero no significa que va a, ¿de acuerdo?, a darnos la realidad, ¿de acuerdo? Otra característica que es importante, ¿sí? Y finalmente tenemos a la estética, porque la literatura forma parte de una corriente artística, ¿de acuerdo? Sí, tiene que ver con el arte, la literatura. Va a tener
expresiones o manifestaciones estéticas, siempre. Y esa estética cambia, ¿de acuerdo? Evidentemente con el tiempo, ¿de acuerdo? Ajá. Si es basado en hechos reales, ¿de acuerdo? Ya es literatura, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, ¿sí? Me refiero a esto, Lorena, ¿no? Para que lo tengamos un poquito más claro, ¿sí? Desde el momento en el cual yo de pronto diga, ¿no? Una tarde ¿qué fecha soy? Una tarde del 10 de marzo del 2026, yo estaba en un aula de clases del CEPREUNI. ¿Sí? Y otra persona narra lo siguiente, ¿no? El 10 de marzo a las 2 de la tarde yo estaba en mi casa y escuché ciertos conceptos de literatura. Pregunta, ¿uno de esos dos está mintiendo? No, ¿cierto? Están, digamos, relatando algo desde su perspectiva. Entonces, por eso les decía que hablamos ya un poquito de filosofía, porque la realidad, desde que tú empiezas a narrar tu concepto de realidad, ya de alguna forma estás alterándola. ¿De acuerdo? Y más aún si lo escribes, ¿sí? Con ciertos elementos estéticos, entonces la literatura siempre va a ser ficción. La historia no es ficción, porque la historia no es literatura. La historia es historia, porque la historia tiene que evidentemente tener hechos concretos que demuestren lo que se está diciendo. La literatura no te demuestra. La literatura es ficción. La literatura es una mentira bonita, ¿de acuerdo? ¿Sí? La literatura es una mentira bonita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, la literatura, por eso, ¿no? O sea, podría ser de pronto lo mismo que vamos a ver en literatura, ¿lo vamos a ver en historia? No, ¿de acuerdo? No. La historia sí te cuenta hechos reales, la literatura ficciona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, si nos ponemos filosóficos, todo sería falso. En el caso de la literatura, no hablamos de falsedad, hablamos de ficción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo ficcional, la literatura, otro concepto de pronto que está dentro de lo que sería el mundo posible, ¿no? En literatura es eso, ¿no? Que sea verosímil. Verosímil significa que sea creíble. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? No sé si me dejé entender. Por ahí tenía preguntitas, alguien, sí, los escucho. Me parece que tenían una manito levantada. Disculpe, entonces las crónicas serían literatura o serían algo más periodístico. No, la crónica está... Lo que pasa es que hablamos de crónicas literarias porque hay crónicas que desde la perspectiva de una persona cuentan, según ellos, la realidad, ¿no? Por ejemplo, la crónica de la Virgen que llora, ¿sí? O sea, la crónica de por sí tiene que contarte un hecho real porque es narrado a partir de un testigo. Ya, alguien me dice, yo vi a la Virgen que lloraba. ¿Qué le puedes decir a él? No, eso es falso. Yo lo vi. Es como, yo vi un fantasma. Ujú. Bueno, ahí está, acaban de tener su curso de física, ¿cierto? ¿Sí? En física, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es lo que ustedes analizan en física? En física ustedes ven los fenómenos, ¿cierto? Los fenómenos naturales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿pueden ustedes calcular cuánto se demora en caer de pronto un lapicero? Sí, ¿de acuerdo? Pero dentro también existen fenómenos que son de pronto no naturales. ¿Y eso dónde está? Bueno, todavía se está descubriendo. ¿De acuerdo? Sí. Claro, vamos a hablar justo de crónicas, pero cuando hablemos de literatura peruana, chicos, por ejemplo, hay una famosa crónica, ¿no? En la que cuando llegan los españoles acá a América y cuentan muchas cosas, ¿no? Ellos dicen que estas tierras eran malditas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿de realmente éramos tierras malditas? No, ¿de acuerdo? Sí. La música solamente es melodía. La literatura está hecha en base de palabras, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, la base de la literatura es
la melodía. ¿De acuerdo? Precisamente ahora, chicos, que vamos a hablar de géneros, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Ambas de pronto como que tienen la misma base, pero finalmente son distintas, ¿no? La música y la literatura, la música es melodía, la literatura está hecha en base a palabras, ¿de acuerdo? Entonces, toda obra literaria tiene que tener de por sí estas tres características, ¿sí? Toda obra literaria tiene un contexto, es ficción y tiene elementos estéticos. Todas las obras literarias. Ahora, pregunta, chicos, ¿todas las obras literarias son iguales? Toda, o sea, toda obra que está basada en contexto, en ficción, en estética, ¿va a ser igual? Obviamente que no, ¿verdad? Y ahí es precisamente que surgen los famosos géneros literarios, ¿de acuerdo? Los géneros literarios, ¿qué cosa es lo que finalmente van a hacer? Bueno, los géneros literarios lo que hacen es distinguir, son como pequeños grupos, ¿de acuerdo? Agrupaciones de textos que van a ser literarios. Y básicamente tenemos 5 géneros literarios, de manera así como que bastante general, ¿de acuerdo? 5 géneros literarios. Por aquí, por el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Exacto, es una clasificación, como muy bien lo dice Nicole, ¿no? Por aquí, por el lado izquierdo, ¿sí? Tenemos al género épico y tenemos al género lírico. Ambos, ¿de acuerdo? Van a compartir algo en particular. Van a ser los más antiguos. ¿De acuerdo? Ojo, y cuando hablo de antiguo, no me refiero de pronto a 1900, a 1800, que de pronto es antiguo. No, me refiero a mucho más antiguo, antes de Cristo. ¿De acuerdo? Antes de Cristo. Y acá nosotros podemos deducir una característica. Pregunta, antes de Cristo, todo, exacto, Gabriel, ¿todo el mundo leía y escribía antes de No. Cristo? No, exacto, Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que puedo deducir? Que tanto el inicio del género épico como del género lírico, ¿sí? Es que van a ser en verso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Van a estar en verso. Son musicales, van a ser transmitidos de forma oral, ¿de acuerdo? Ambas, tanto el género épico como el género lírico, van a compartir esta característica, ¿de acuerdo? Sí, ambos van a estar en verso, porque son los más antiguos, ¿de acuerdo? Listo. Ay, perdón, chicos. Muy bien, les voy a decir así de manera general, ¿de acuerdo? De manera general, algunas de pronto características que van a distinguir, ¿de acuerdo? Gracias, Gabriel. ¿No? Muy bien, claro. Homero, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces si yo pienso en lo más antiguo, eso va a ser el género épico, ¿de acuerdo? Entonces, una característica de por sí ya del género épico es que nos va a narrar hazañas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y una hazaña la hace cualquiera, no, una hazaña lo tiene que hacer un héroe, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya empezamos a ver características. El género épico entonces va a ser un relato de una hazaña en verso, o sea, cantada, ¿de acuerdo? El género lírico también está en verso, pero no necesariamente me va a narrar o a contar alguna hazaña. El objetivo del género lírico es transmitir alguna emoción del poeta, ¿de acuerdo? Qué sé yo, está enamorado, está eufórico, iracundo. Eso es el género lírico, ¿de acuerdo? Transmitir alguna emoción en particular. El género dramático se va a caracterizar porque está hecho para tener espectadores, o sea, para despertar, ¿de acuerdo? El juicio crítico, ¿de acuerdo? Para mantener la expectativa. Eso es lo que busca el género dramático. Por eso se dice, ¿de acuerdo? Que, por eso se dice
Acá lo voy a escribir, ¿sí? Está hecho para mantener la expectativa. Se pone en escena y tiene espectadores, precisamente por eso el género dramático, porque busca mantener la expectativa. El género narrativo, que de pronto lo conocemos un poquito más, está hecho para leerse, ¿de acuerdo? Para, tal como el nombre lo dice, narrar algún hecho en particular. A ver, pregunta chicos, el género narrativo. ¿Puede contarnos, puede relatarnos alguna hazaña? El género narrativo. ¿Puede narrarnos alguna hazaña? Por supuesto, ¿cierto? Claro que sí, ¿no? Entonces, ¿en qué se van a diferenciar el género narrativo con el género épico? Debe haber una Época, diferencia. tiempo. Eh, puede ser el tiempo, pero sobre todo, ¿saben qué cosa, chicos? El género narrativo está en prosa y el género épico está en verso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, muy bien dicho, ¿no? El género épico está cantado y el género narrativo está escrito. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Y el género expositivo, finalmente, aquí estamos buscando despertar el juicio crítico. ¿De acuerdo? Sí, el análisis crítico. ¿De acuerdo? Exacto, la capacidad crítica. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando en el género expositivo, ¿no? A través de ciertos argumentos, buscar convencer a los lectores, básicamente, de que la postura que estamos asumiendo sería la correcta, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, no sé si vieron en las noticias, ¿no? Lo que sucedió con este chiquillo que asesina, o sea, al atropellar a esta chiquilla, ¿verdad? Y los abogados de una u otra parte manifestaban su postura del por qué tenía que ir a prisión o el por qué no tenía que ir a prisión. Entonces, si eso lo pasáramos a texto, esos vendrían a ser textos expositivos, porque ambos están señalando desde su postura, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si va a la cárcel o no, ¿no? Claro, más allá, ¿fue un accidente? Sí o no, no lo sé, pero el tema es, ¿cierto? ¿Va a la cárcel o no va a la cárcel? ¿De acuerdo? ¿Cierto? Exacto. Cada quien tiene un propio argumento. Los debates, ¿no? Exacto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí de manera general hemos señalado, ¿de acuerdo? Como que características así súper. Ah, buena pregunta, ¿ah? Buena pregunta el que me hace Belu, ¿no? ¿Serán objetivos entonces? No. Ojo, ¿ah? Porque si son objetivos, no habría posición a favor y posición en contra. ¿De acuerdo? Si es objetivo, solo hay una posición, ¿cierto? Solo hay una posición. Pero los abogados, obviamente, que defienden al chico, van a tener la postura de que no tiene que ir a la cárcel. Y los abogados, ¿de acuerdo? Que defienden a la Oxisa, manifiestan que sí. Entonces, el texto expositivo es subjetivo, ¿de acuerdo? Es subjetivo, ¿sí? Muy bien. Listo, buena pregunta, ¿ah? Muy buena pregunta. Listo, ahora, después que vemos géneros, vamos a ver especies o también llamados subgéneros, ¿de acuerdo? Cualquiera de los, o bien especies literarias o bien subgéneros, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Buenas ¿No? tardes. Entonces la literatura es subjetiva, ¿no? O sea, depende de cada persona Claro, que lo escriba, ¿no? por supuesto, ¿no? Exacto. Al señalar que hay un grado de ficción, estamos hablando ya de subjetividad. Por supuesto que sí, Germán. Ujú. Claro que sí. Muy bien, ¿sí? Tenemos entonces los subgéneros. Ya sabemos de manera, ¿no? Un poco, hemos visto de forma amplia características de cada género. Ahora veamos las especies o subgéneros. Dentro del género épico vamos a tener la epopeya, cantar de gesta y poemas
épicos. ¿De acuerdo? Los tres van a ser entonces, las novelas pertenecen al género narrativo. Ahorita vamos a ver cada una de las especies. ¿Sí, Miguel? ¿Sí? Listo. Ahorita vamos a ver especies por cada género literario. A ver, empezamos por la más antigua, el género épico. ¿De acuerdo? ¿Sí? El género épico, ¿de acuerdo? Ajá, buena pregunta, Gabriel, ¿no? Entonces me dice, ajá, o sea, epopeya, la Odisea, el Cantar del Mío Cid, el Cantar del Roldán, están, ¿sí? Dentro del plano de las epopeyas. No, hay una diferencia. Vamos a ver en qué se diferencia una epopeya de un cantar de gesta, de un poema épico. Los tres, ¿de acuerdo? Son textos del género épico, pero dentro de ese género vamos a encontrar subgéneros. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Primero, el más antiguo de los... Aquí están en orden. El más antiguo es la epopeya. Tiempo después surge el cantar de gesta y luego el poema épico. La epopeya va a estar ubicada antes de Cristo. ¿De acuerdo? La epopeya va a estar ubicada antes de Cristo. El cantar de gesta y el poema épico van a estar ubicados dentro de la etapa medieval. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dentro de la etapa medieval. ¿Ya? A ver, entonces de por sí, lo más antiguo que va a ser la epopeya. Y cuando tú piensas en epopeyas, ¿de acuerdo? Cuando tú vas a pensar en epopeyas, vas a, miren acá, voy a subrayarlo, sí se puede ver, creo, ¿no? Acá. Cuando pensamos en epopeyas, vamos a pensar en personajes mitológicos, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué que no puede acontecer? Por ejemplo, podemos decir que hay superhéroes, por ejemplo, eso sería mitológico, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Mm? Entonces ahí, miren, ¿ah? Claro, dioses, semidioses, ya metieron el fútbol ya, ¿no? ¿Sí? Claro, por ejemplo, ¿puede existir un ser como Aquiles? ¿Puede existir? ¿Eso sería solo ficción o ya sería mitológico? No, pues imposible, no le dispara. A Aquiles tú le disparabas 50.000 balas al corazón, no le pasaba nada al tipo, ¿cierto? No le pasaba absolutamente nada, ¿no? Pero si le caía una piedrita en el talón, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué cosa es? Mitología. Las epopeyas, entonces, van a tener, ¿de acuerdo? A un personaje mitológico, es una característica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ojo, ¿ah? La mitología no es igual que la ficción, ¿sí? Claro, Odiseo, por ejemplo, ¿sí? Exacto, tiene una bendición, es un semidios, su madre lo bañó en la laguna Estigia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Listo, ahora vamos a ver. Cantar de gesta. Ojo, ya te había dicho que el cantar de gesta, ¿ya? El cantar de gesta, ojo, cantar de gesta y poema épico, estos dos están ubicados en la etapa medieval, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan más o menos de qué año a qué año va la etapa medieval? A ver, ayúdenme. ¿Se acuerdan de qué año a qué año va la etapa medieval? ¿De qué siglo a qué siglo en todo caso? Del 5 al 15, aprox. ¿De acuerdo? Del 5 al 15, aprox. ¿Ya? Listo. Entonces, más o menos los cantares de gesta van a tener, por ende, ¿a qué tipo de héroes? Del 5 al 14, aprox, ¿cierto, Rodrigo? Muy bien. Los cantares de gesta, entonces, van a tener, ¿sí? Vamos a poner acá, vamos a subrayarlo también de amarillito, ¿sí? Los cantares de gesta, entonces, tienen héroes medievales. ¿Qué cosa es un héroe medieval? Un héroe
teocéntrico, ¿de acuerdo? Teocéntrico. ¿Qué significa que sea teocéntrico? Significa que toda su concepción tiene que ver con las ideas cristianas. Por ejemplo, los reyes, chicos, ¿por qué los reyes existen? ¿Porque eran elegidos democráticamente por el pueblo o que eran elegidos por Dios? ¿Cierto, Carmen? Por Dios, ¿cierto? ¿No? Eran elegidos por Dios. Entonces, los héroes medievales, como por ejemplo Rodrigo Díaz de Vivar, muy bien, César, ¿no? O Roldán, en el caso de Francia, van a ser ¿qué cosa? Héroes que son, ¿qué cosa? Medievales, que van a respetar lo que señala su rey. ¿Por qué? Porque su rey es elegido por Dios. ¿De acuerdo? Claro. Los reyes son elegidos por Dios, por eso es que los reyes, pues sus hijos y sus hijos y sus hijos son los que van a tener el poder, ¿no? Según una ideología medieval, ¿de acuerdo? Y hasta ahora, ¿no? Siguen existiendo reyes también, ¿de acuerdo? Listo, pasa el tiempo. Recordemos pues que la religión cristiana no era muy amable, ¿no? Han pasado el tiempo y la religión cristiana se convirtió pues en bastante perversa, cometió muchos asesinatos. Digamos que ahí ya apareció pues la mano del hombre, ¿no? Entonces mucha gente comienza a dejar de lado la religión cristiana. ¿Cierto? Y comienzan a perder adeptos. Sin embargo, hay personas que sí consideran que tu alma va a ser salvada si es que tú estás dentro del camino, claro, la Inquisición, ¿no? Si tú estás dentro del camino de la religión, ¿de acuerdo? Entonces vas a poder salvar tu alma, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro, el cantar del mío Cid, como te digo, tiene héroes medievales, ¿de acuerdo? Miren, como pasaba el tiempo, ojo, por eso les decía, ¿no? La etapa medieval dura 10 siglos, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos siglo XII, XIII, por ahí, digamos, la religión cristiana pierde muchos adeptos, ¿de acuerdo? Va a perder muchos adeptos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, empiezan hay personas que van a decir, no, no te alejes del camino de Dios, porque tu alma no va a ser salvada. Por ejemplo, una de esas personas es Dante Alighieri. Y Dante Alighieri, para buscar convencer a las personas de que vuelvan al camino de Dios, empiezan a escribir poemas épicos. ¿Qué cosa es un poema épico? Es un texto culto. ¿Qué significa que sea culto? Que ya es escrito. ¿De acuerdo? Culto es que ya es escrito y que va a tener muchísimas referencias cristianas. Exacto, ¿no? ¿Cuál es el texto más destacado? La Divina Comedia. La Divina Comedia es el texto más representativo del poema épico. ¿De acuerdo? Sí, del poema épico. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió entonces, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? ¿Podría ser más claro con el poema épico, por favor? Referencias cristianas, a ver, la Divina Comedia, chicos, ¿qué nos dice la Divina Comedia? ¿Qué pasa si no eres un buen cristiano? ¿A dónde te vas? ¿Qué nos dice la Divina Comedia? Al infierno, ¿verdad? Ni siquiera en la misma Biblia hay una descripción tan exacta del infierno, ¿verdad? Ni siquiera ahí. Pero ¿dónde sí? Entonces, los textos, como los poemas épicos, claro, si te portas bien, te vas al paraíso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es? Los poemas épicos van a ser aquellos que van a tener muchísimas referencias de corte religioso cristiano. ¿De acuerdo? Sí, claro, hay una especificación y es más, está escrita en primera persona. ¿De acuerdo? Eso va a ser un poema épico. Igual que los cantares de gesta, no, no son iguales. ¿Cierto? No es lo mismo el cantar del mío Cid, que él está, digamos, es un héroe medieval porque considera que el rey lo es absolutamente todo. Ese es un héroe medieval. En cambio, un poema épico, no. ¿De acuerdo? El poema épico va a concentrarse en qué? En señalar ideas religioso-cristianos, básicamente. ¿Sí? ¿Me dejé entender?
Ahora sí creo, un poquito más claro. Sí, ¿de acuerdo? Listo, Muchas vamos gracias, profesora. ahora. ¿Sí? ¿Estamos bien, Germán? Sí, profesora, muchas gracias. Ya, perfecto, ¿sí? Claro, así es, ¿no? Por eso es que es importante recordar que el cantar de gesta surge de pronto a inicios, en la etapa medieval, digamos. En cambio, el poema épico es cuando ya empieza a perder poder la idea teocéntrica, ¿sí? Muy bien, pasamos ahora al género lírico, que es un poco más conocido por nosotros. Chicos, ¿sí? A ver, miren, acá tenemos, ¿sí? Tenemos a la oda, la elegía, la égloga o bucólica, y acá se está, de alguna forma, ¿sí? De alguna forma, de alguna forma, ¿sí? Con palabras exactas o precisas, qué es lo que significa cada una de ellas, ¿sí? Regálenme 30 segunditos, chicos. Ya, perdón, mil disculpas, chicos, mil disculpas, mil disculpas. Muy bien, ahora sí, ¿de acuerdo? Eh, Velo, ya entras a planos, ¿sí? Biográficos de Dante, ¿no? Bueno, eso se dice, no se está, ¿sí? Velo recuerda un amor que tuvo Dante Alighieri, ¿sí? Muy bien, listo, chicos. Esto sí es un poquito más rápido, ¿no? Una oda va a ser un poema. Creo que todos recordamos ahí un poquito lo que es una oda. El nombre nos ayuda un montón, ¿no? Es una alabanza a alguien o a algo. ¿No de acuerdo? Sí, es a alguien o a algo, ¿no? Digamos, el ser más importante para ti puede ser quizás tu mamá, oda a mi madre, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O para ti de pronto es muy importante la uni, oda a la uni. La elegía tiene que ver con uno de los dolores más terribles que atraviesa. Claro, muy bien, Denis, ¿no? Pablo Neruda tiene un gran poemario que se llama Odas Elementales, ¿no? Y perfecto, Miguel, ¿no? Miguel recuerda un famoso texto, Coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, ¿no? Exacto, cuando se pierde a un ser querido, ¿no? Exacto, muy bien, Paula, ¿no? Se escribe una elegía. Entonces el poeta está intentando transmitir el dolor, ¿de acuerdo? Por perder a alguien, pues, que uno quiere tanto. Entonces, eso se llama una elegía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Égloga o bucólica también surgen en la etapa medieval. Tienen que ver con poemas que nos narran o nos señalan sobre todo una historia amorosa de pastores. ¿De acuerdo? Ese es un poema, una égloga, o también llamada bucólica, es una suerte de poema que te cuenta una casi siempre desventura amorosa de pastorcitos. ¿Dónde viven los pastores, chicos? ¿En el campo o en la ciudad? Los pastores, ¿dónde viven? ¿En el campo o en la ciudad? Entonces, el contexto de una égloga o una bucólica va a ser el campo. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto, chicos. El epigrama. A ver, casi siempre suelen haber problemitas con los epigramas. Entonces, les voy a dar un ejemplito de un epigrama para que nunca lo olviden. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué cosa es un epigrama? Aquí está. ¿Sí? Vamos a escuchar este epigrama de este poeta nicaragüense, Ernesto Cardenal. ¿De acuerdo? Muy bien. Escuchamos. Ay, ¿qué pasó? Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo por
porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Muy bien, ese es un epigrama, chicos. ¿Sí? Este es un epigrama. Pregunta, ¿extenso o breve? ¿Extenso o breve? Ok, una característica del epigrama entonces es que es muy breve, muy cortito, conciso. Característica del epigrama. Y tiene cierta ironía, ¿no? Aparentemente es un poema donde el poeta está sufriendo, pues porque lo dejaron, ¿no? Pero espérate, ¿qué te dice? No, pero espérate, ¿ah? ¿Quién perdió? Tú. ¿De acuerdo? Entonces, el epigrama es un poema pequeñito, de corte ingenioso, con cierto grado de ironía al final. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Como para que nunca se olviden, chicos, ¿ya? Si te hacen una pregunta, entonces, y en la pregunta aparece, ¿no? En el siguiente poema, no te aparece en los siguientes versos, en el siguiente fragmento de poema, sino en el siguiente poema, entonces ya te están diciendo que todo el poema está incluido y por ende hay una característica. ¿Qué cosa? Que es breve. Y la sátira, tal como el nombre lo dice, es un poema de corte burlesco con un final moralizante. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al género dramático. ¿De acuerdo? Lo primero, cuando empiezan a, de pronto, cuando ya empieza la literatura a hacerse teatro, se dieron cuenta los autores que lo que más impactaba eran hechos trágicos, ¿de acuerdo? Eran tragedias. Entonces, ¿qué es lo que más importaba para tener muchos adeptos, para tener mucho público? Contar algo trágico. Por eso es que lo primero que surge cuando empieza a surgir el teatro es la tragedia, hechos terribles. Poco tiempo después surge la comedia, ¿de acuerdo? Poquito tiempo después. Y varios siglos después, sobre todo en el barroco, que es una corriente literaria o artística que busca la originalidad en el arte, dicen, miren, ¿qué hacemos para ser originales? ¿Mm? ¿Qué hacemos para ser originales? Pucha, ya se escribió tragedia, ya se escribió comedia. ¿Qué hacemos entonces? Ah, vamos a fusionarlos. Entonces, los dramas van a ser una suerte de fusión, ¿no? Hechos que van a ser terribles al inicio, pero que van a tener un final simpático, un final alegre, ¿de acuerdo? Eso va a ser un drama, ¿ya? Pasamos al género narrativo. Las dos especies o subgéneros del género narrativo es el cuento y la novela. Aquí básicamente hablamos de la extensión, ¿verdad? ¿Sí? La Perricholi es un personaje histórico de pronto, Velo, ¿sí? Se llevó a, digamos, se ha llevado al teatro y todo, pero no hay una pieza propiamente que puedan mencionar que sea una obra literaria, ¿sí? Muy bien. Los cuentos y las novelas, ¿sí? Las novelas son más extensas porque son historias donde tenemos varios personajes, varios temas que abordan varios temas, ¿de acuerdo? Por ende, vamos a hablar de una extensión o una historia bastante más extensa. A diferencia del cuento, el cuento tiene un personaje central, un tema en particular y por ende es más conciso, más sintético. Por eso la novela, el cuento suele ser muy en contraste que una novela. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. La fábula no está concentrada dentro de estas especies literarias porque la fábula como que no está muy clara, ¿de acuerdo? Si podría estar dentro del género épico o dentro del género narrativo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia que podría demostrar que se digamos, situó, digamos, en etapas súper antiguas.
Todavía no hay estudios, ¿de acuerdo?, que lo puedan demostrar. Sin embargo, sí hay muchos rastros que podrían señalarlo, pero como todavía no hay alguna evidencia, entonces todavía no se sitúa entre uno u otro. ¿Sí? Y terminamos con el género expositivo, que como ya les había mencionado, busca despertar el juicio crítico, y acá sí hablamos solo de una especie, que es el ensayo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ojo, acá tener cuidado. Si te piden especie literaria, te están diciendo ensayo. Si te dicen género literario, te están diciendo expositivo. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien. Pasamos ahora rapidito a las figuras literarias. Este es un cuadrito que ustedes, cuando pueden descargar su material, ¿no? Van a poder descargar ustedes en el aula virtual todas las diapositivas. Eso es un cuadrito donde se está sintetizando todo. Pasamos ahora a las figuras literarias. Hay más de 50 figuras literarias. Acá la UNI solo te pide que reconozcas 5 nada más. ¿Ya? La primera de ellas es la metáfora. La figura literaria busca la estética, ¿de acuerdo? Va a buscar la estética, la belleza. Entonces, existen dos tipos de metáfora, de comparación y de sustitución. El nombre nos lo dice todo. Si tú quieres comparar la importancia de alguien en tu vida, por ejemplo, tú puedes decir, ella es mi vida, ¿de acuerdo? ¿Qué estás haciendo? Una metáfora de comparación, ¿de acuerdo? Estás comparando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Exacto. Metáfora de comparación, ¿ya? ¿Sí? Listo. Ejemplo de metáfora de comparación, ¿no? Mira lo que nos dice Bécquer, este poeta español, ¿no? Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Estás comparando, ¿no? Aquí Bécquer está comparando a una persona con un huracán. Metáfora de comparación. Una metáfora de sustitución es cuando sustituyes una palabra por otra con fines estéticos, como por ejemplo, a ver, ¿qué es más estético decir? ¿Está llorando o decir cayeron perlas de sus ojos? Es más estético decir cayeron perlas, ¿verdad? La segunda. A eso se le llama metáfora de sustitución. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mira lo que te dice Gonzalo Rose, este poeta peruano. Dice, apenas doblegando los pétalos de vidrio, penetran los rumores apagados de una luz callejera. Es cuando de pronto entra una luz por una ventana, ¿no? ¿De acuerdo? Y más aún si es de pronto una luz de unos vitrales. Si en vez de decir, ha entrado la luz del sol por la ventana, es decir, pétalos de vidrio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una sustitución con fines estéticos. ¿De acuerdo? Las figuras literarias tienen fines estéticos. El símil. Símil viene de similitud, de comparación. Oye, pero la metáfora de comparación también es una comparación. Claro que sí. Es solo que el símil obligatoriamente tiene que tener un nexo. Y el nexo utilizado es el cómo, pero también puede ser el otro nexo que se suele utilizar, es el cuál. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos, ¿ah? Nexo cómo o nexo cuál. Si aparece nexo, es un símil. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos exacto, Paula. A veces era una lámpara, como una estrella marina, la que ardía sobre nuestras cabezas, nos dice Marco Martos, ¿no? Este poeta contemporáneo del Perú. ¿De acuerdo? Listo. Hipérbole. Hipérbole, para que nunca te olvides, hipérbole con E de exageración, porque la hipérbole se parece bastante en sonido al hiperbatón, pero no son lo mismo, ¿de acuerdo? Sí, no es lo mismo, para que nunca te olvides. Hipérbole con E de exageración, ¿de acuerdo? A ver, la clásica, ¿no?
Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa de Quevedo. Jamás, pues por más que una persona tenga una nariz prominente, la nariz va a ser más grande que el cuerpo. Se está exagerando. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso vendría a ser una hipérbole. ¿De acuerdo? Listo. Y vamos a terminar con estas últimas dos figuras literarias. ¿De acuerdo? Que es la anáfora. O sea, que cada vez que haya como, exacto. Si el nexo funciona como nexo de comparación, símil. Si no hay nexo, si no hay verbo de comparación, entonces es una metáfora de comparación. No es lo mismo decir, ella es mi vida, que decir, de pronto, eh, María, eh, María significa, María, o decir, María como mi vida es de importante. ¿Te das cuenta? Mira, ¿no? No es lo mismo decir ella es mi vida que decir María como mi vida es importante. Oye, pero ahí aparece también el verbo es, pero está el nexo en la comparación. Entonces vendría a ser un símil. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ah, perfecto. Miren, David, María significa todo para mí, como el aire en mi vida. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahí hay un símil. Buenísimo, David. Listo. La anáfora, de acuerdo que hay poetas, ya chicos, ¿ah? ¿Sí? La anáfora, mucha inspiración, me encanta esa, ¿eh? La anáfora, chicos, miren, ¿ah? Es cuando se repite, ¿sí? Se repite al inicio una palabra. ¿Mm? Mira, César Moro dice, Antonio es Dios. Antonio es el sol. Antonio puede destruir el mundo en un instante. Como se repite al inicio de cada verso, la misma palabra es una anáfora. Pregunta, ¿y qué pasa si imaginemos que en el segundo verso no aparecía la palabra Antonio? Digamos que el verso era Antonio es Dios, es el sol. Antonio puede destruir el mundo en un instante. Pregunta, chicos, ¿esto sería o no sería anáfora? ¿Sería anáfora, sí o no? A ver, vamos, chicos, al toque para ir terminando. ¿Sería anáfora, sí o no? Vamos todos, todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿de acuerdo? Va a ser anáfora. ¿Tiene que ser consecutiva la repetición? No, solo tiene que ser repetición. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Solo tiene que ser repetición. Así sean solo dos, ¿ya? No lo olviden. Y terminamos con el hiperbatón, que como les decía, en sonido se parece bastante, ¿no? La palabra a hipérbole, pero no es lo mismo. El hiperbatón es el desorden sintáctico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Veamos estos versos, ¿de acuerdo? Muy bien, Paula, ¿no? La alteración sintáctica. Desde temprano crece el agua entre la roja espalda de unas conchas. ¿Qué es lo primero que tienes que reconocer tú en una oración para que sea oración? ¿Qué es lo primero que tienes que reconocer? Lo más importante de una oración, ¿qué cosa es? El verbo, ¿de acuerdo? Siempre el verbo. Muy bien, perfecto, chicos, ¿sí? ¿Cuál sería el verbo acá? Crece. ¿Qué es lo que está creciendo? Según esta oración, el agua. Entonces, ¿hay una alteración sintáctica? Sí. ¿Cuál sería el orden, en todo caso, sintáctico en esta oración? El agua crece desde temprano entre la roja espalda de unas conchas. ¿De acuerdo? Entonces, como estás alterando el orden con finalidades estéticas, a eso se le llama hiperbato. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar aquí. Como siempre, el tiempo nos queda cortísimo. Nos vamos a quedar acá